Vamos a conocer qué es un número primo. Se dice que todo número primo es aquel que es divisible por sí mismo y la unidad. Cuando hablamos de la unidad nos referimos al número 1. Ejemplos, números primos. Tenemos al 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y así sucesivamente. Estos puntos suspensivos indican que continúan. Y como es un conjunto de números de lo que estamos hablando, entonces se suelen colocar entre llaves. ¿Qué es un número compuesto? Un número compuesto es aquel número que además de ser divisible entre sí mismo y la unidad, ya sabiendo que es el número 1, también es divisible entre otra cifra. Ejemplos, números compuestos tenemos 4, 6, 8, 9, 10, 12 y así sucesivamente. Vuelvo a indicar que estos puntos suspensivos se refieren a que continúan. Cabe destacar que los números primos, muchos solemos confundirlos con que son los números impares. Y es importante acotar que no solo son los números impares. Tenemos el caso del número 2, que es el único número par que es primo. Los demás números primos también podemos decir que sí son ciertamente números impares, pero no podemos decir que todo número impar es un número primo. Estaría incorrecto. Vamos a los números compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre número primo y número compuesto? Bueno, de manera muy pedagógica comento que un número primo es aquel que solo debe tener dos condiciones para ser divisible, que es por sí mismo y por el 1. Todo número que acepte más de dos divisores diferentes a sí mismo y a 1, entonces ya se convierte en un número compuesto. Importante, una vez conocido que es número primo y número compuesto, mencionar los criterios de divisibilidad, puesto que me van a permitir determinar sin necesidad de realizar una división por qué criterio es divisible cualquier número dado. Por ejemplo, un número es divisible por 2, por el primo 2, si termina en cifra 0 o en cifra par. Tenemos un ejemplo, el 10. El 10 sabemos que es divisible por el criterio 2 porque termina en 0. El 58 sabemos que es divisible por 2 porque termina en un número par, que en este caso es el 8. El 486 es divisible por 2 porque en este caso también termina en un número par, que es 6. Criterio de divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. Ejemplo, tenemos acá. Dado el 141, pretendo afirmar que es divisible por 3 porque recuerden que las cifras que componen al 141, en este caso es 1, 4 y 1. Vuelvo a recordar el criterio. Me dice que la suma de sus cifras debe dar como resultado 3 o un número múltiplo de 3. Entonces procedo a sumar 1 más 4 más 1 y obtengo como resultado el número 6. 6 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Una manera de identificar para ustedes cuando un número es múltiplo, bueno, busquemos en la tabla un número que multiplicado por 3 me da 6 y lo obtenemos. Por lo tanto, 141 es divisible por el criterio de divisibilidad 3. Por 5. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Tenemos como ejemplo al 70, que como termina en 0, es divisible por 5. Al 2125 termina en 5, por lo tanto aplica el criterio. Y 130 termina en 0, por lo tanto también es divisible por 5. Cabe destacar que puede ocurrir la duda, si tengo un número que termina en 0, entonces ¿qué criterio aplico? Si el del 2 o el del 5. Es importante recordar que en este caso los criterios de divisibilidad se usan o derivan, mejor dicho, de los números primos. Si yo tengo un número que termina en 0, debo comenzar aplicando el criterio menor, que en este caso es del 2. No me digas.